La bienvenida en este espacio con el gusto de siempre para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, muy buena tarde. ¿De qué platicamos hoy? Pues platicamos, pero también alertamos, Carlos, Ok. porque yo creo que estamos en una situación, y saludo a todos, buen viernes, pero desafortunadamente lo que estamos viendo cómo ha avanzado en Estados Unidos en el tema migratorio sobre todo, es pues de llamar la atención y en ese sentido preguntarnos si no es ya tiempo para que el gobierno de nuestro país emita una alerta de viaje, sobre todo para el estado de Florida, que es muy recorrido, por cierto, por mexicanos Claro. que visitan ese estado e incluso, digamos, ampliarlo a Estados Unidos para que los mexicanos tomemos nuestras precauciones debido a que lo que se está viendo es una sistemática detención, sobre todo de las personas que radican en Estados Unidos de parte de nuestra comunidad, pero también ya hay 14 turistas mexicanos detenidos en esta cárcel de horror, la famosa cárcel Alligator que le dicen ahí en Florida, y que realmente parece que tiene toda una intención de amedrentar y dar una lección pública en cada uno de los casos, no solo de mexicanos, sino también hay, bueno, ¿no? Casos que se están volviendo emblemáticos en sus países de un argentino, de un colombiano, que por distintas razones han sido detenidos y no esperaríamos que sea el perfil de el criminal que mereciera estar en una cárcel de ese nivel, ni mucho menos detenido, porque hay una cosa que hay que entender, independientemente de no tener documentos para estar, documentos de visa para estar en un país, esa es una falta administrativa que en todo caso y en el extremo digamos, podría acreditar una deportación, pero no una detención y mucho menos en condiciones de este nivel extremo de que digamos que se supone que está pensado para criminales que ni siquiera en ese caso justifica un tipo de cárcel como la que abrieron en Estados Unidos. Pero por eso este llamado o esta pregunta a decirnos, bueno, como mexicanos, ¿qué estamos esperando al viajar a un país, a un estado? Insisto, en el caso de Florida, donde se está deteniendo a las personas y donde al final de cuentas también se están tomando otro tipo de acciones. Por ejemplo, Carlos, en este asunto del Big Beautiful Bill que le aprobaron con parte del presupuesto para Trump y que, bueno, al final de cuentas, aunque sea con un muy bajo margen, pero se logró avanzar, se va a dar un recurso que todavía ni siquiera llega a las arcas de migración para tener aún más agentes y aún más, digamos, centros de detención de diferentes perfiles, pero vamos a ver aún más despliegue en este tema y, por tanto, mayor signo de fragilidad y vulnerabilidad para quien al final de cuentas porta un color de piel, una fisonomía, como somos nosotros los mexicanos, los latinoamericanos en general. Pero además te añado algunos datos de este asunto. Sí. Aprobaron y está aprobado ya y por tanto vigente el pago de una visa, al pedir la visa, o el permiso para viajar a Estados Unidos como turista de $250 adicionales a lo que de por sí cuesta el trámite por esa visa de turista, que si la persona cumple con los requisitos y que no se quedó, lo que ellos llaman overstay, que es una de las cosas que quieren, digamos, ir en contra, porque en Estados Unidos hay un debate muy fuerte sobre si las personas utilizan la visa de turista y luego se quedan. Eso es una falta y efectivamente podrían sancionarla, pero otra vez insisto, no al grado de lo como lo están haciendo, pero bueno, me regreso al punto. La visa esta de turista tendrá que tener no solo el pago de la propia visa, sino una especie de garantía de que como no se van a quedar las personas más de 3 meses, se les reembolsará al final de la vigencia de su visa. Entonces, si tú tienes una visa de 10 años, bueno, pues en 10 años te regresarían tus $250 si viajaste una o las veces que hayas viajado a Estados Unidos, que tendrías que acumular el pago, ¿eh? Entonces, esto es una forma de inhibir también el tipo de no solo viajes de turista, también de viajes de otro perfil. A veces hay gente que va por un corto tiempo de estudios o una estancia un poco más prolongada, por ejemplo, por cuestiones de salud, que tendría que acreditarse hasta cierto tiempo, que es en general 3 meses, como ocurre también en países como México, que en algunos casos la visa es hasta por 6 meses. Pero entonces, aquí lo que tenemos es que es un nuevo escenario en que cada uno de los estados también está posicionándose y ahora sí que, como decimos en México, Carlos, sacando el cobre,
porque, por ejemplo, en Nueva York, que también están muy preocupados por el tema del turismo porque ha caído de manera importante, lo que están pensando y por lo menos han dicho públicamente es que tal vez a ellos les conviene, por el tipo de ciudad que son, apostar por el turismo de multimillonarios, bueno, de millonarios vamos, ¿no? Sí. Y dejar este turismo popular para otros estados. Y finalmente eso también es una forma, pues de alguna manera de discriminación, porque hay algunos países donde predominan las personas que tienen recursos extraordinarios y otros donde a lo mejor hay quien tiene la curiosidad, la inquietud de conocer pues la gran manzana, como le dicen a Nueva York, y esto implicaría que no estaría en el perfil deseable. Es tremendo lo que estamos viendo y también decirlo y sin digamos, restarle a este asunto que estas historias sí llevan un mensaje que no podemos omitir, que la autoridad de tal vez es muy cuidadosa, no quiere subirle el tono, quiere cuidar mucho esta relación, además en vías a que el año que entra podría haber un evento deportivo que una a los países, sí, pero en este momento el nivel de vulnerabilidad que sí puede tener, porque lo estamos viendo, aun cuando sea un caso aquí o un caso allá, la realidad es que ya no es solo un perfil de las personas que radican en Estados Unidos y que no tienen documentos, las personas que tendrían una situación de criminalidad, sino incluidos, decía yo, estos turistas. Es delicado tomar en cuenta y en todo caso, nuestro país es tan hermoso, Carlos, es tan increíblemente rico en ofrecer experiencias que valdría la pena considerar eso. Yo no digo que descartarlo ni cerrar eso ni alarmar al extremo, simplemente en tanto se reacomoden las cosas con un país pues que debe ser amigo, que debe ser un vecino aliado, pues por lo menos sí cuidarse personalmente y a su familia, Carlos. Definitivamente. Doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, mil gracias por la participación del día de hoy. Excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Sin duda alguna, nos escuchamos y un abrazo a todos, Carlos. Mil gracias. Abrazo de regreso con afecto para la doctora Leticia Calderón Chelius aquí